Seguramente has escuchado hablar del fenómeno llamado como dilatación del tiempo. What? Y esto muchas veces lo pudimos ver en la famosísima película Interestelar. Mientras un señor se acercaba mucho más hacia un agujero negro, pareciera que para él pasó exageradamente poco tiempo, mientras que en la Tierra realmente pasó muchísimo, pero muchísimo tiempo. Esa es la dilatación del tiempo y es una de las partes más preciosas que podemos estudiar sobre los agujeros negros. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que sucede esto? Realmente los agujeros negros se pueden utilizar para ello. Pero ¿por qué? Es que no me pueden dejar así si no me dan una explicación. ¿Por qué ocurre realmente ese fenómeno? ¿A qué es debido? ¿A qué se lo podemos achacar? Y en los agujeros negros, ¿de qué depende? Porque ciertamente no todos son iguales. Algunos pueden estar estáticos, algunos pueden estar girando, algunos pueden tener incluso carga eléctrica, algunos pueden tener todas o dos de ellas, girar y tener carga, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a discutir aquí las ideas importantes, fundamentales, y todo esto va a estar respaldado en una investigación que se hizo. En la descripción se encuentran las referencias y con el afán de que el piso esté parejo para todos, sí vamos a estar mostrando las ecuaciones fundamentales, las gráficas fundamentales. Soy Chava, soy estudiante de la maestría en Ciencias Químicas en la UNAM y te invito a que le pases a lo barrido aunque no esté trapeado. El tiempo se ralentiza cerca de un agujero negro debido a su campo gravitacional, que es extremadamente fuerte acerca del agujero negro. Según la teoría de la relatividad general, este fenómeno se debe a que la gravedad del agujero negro curva el espacio-tiempo de una manera que afecta todas las mediciones del tiempo y el espacio cerca del agujero negro. Esta es la idea fundamental de lo que vamos a estar discutiendo y lo que vamos a estar desarrollando. Como un agujero negro es un objeto que curva excesivamente el tejido que llamamos espacio-tiempo, va a estar afectando estas dos mediciones directamente. Todas esas mediciones que se hagan cerca de un agujero negro se van a ver afectadas. Ahora bien, vamos a discutir sobre la desaceleración que sufre el tiempo con gran detalle, es decir, la interesante geometría que hay detrás de esto. Porque efectivamente, además de matemáticas, a mi juicio personal, esto de la relatividad y de cómo se curva el espacio-tiempo depende realmente más de la geometría. Y es aquí donde tenemos que tener la mente abierta y receptiva. La idea fundamental de que se llame teoría de la relatividad. Porque las cosas son relativas. ¿Relativas a quién? Relativas a quien las observa. Entonces, pues vamos construyendo las ideas fundamentales que vamos a ir desarrollando. También veremos algunos ejemplos concretos de cuánto tiempo realmente se ralentizan las cosas cerca de un agujero negro, así como las diferentes propiedades de los agujeros negros. Como mencionábamos, una propiedad puede ser que tengan carga eléctrica y otra que se mantengan en rotación, y cómo afectan todos y cada uno de ellos. Vamos a ir avanzando desde el ejemplo más sencillo y vamos a ir ambicionando llegar a los ejemplos más complejos. ¿Listo? Entonces vamos para allá. La geometría del espacio-tiempo. En relatividad general modelamos todo mediante un concepto llamado espacio-tiempo. Esencialmente esto significa que tanto el espacio como el tiempo se combinan en una geometría de 4 dimensiones. Es decir, yo nunca voy a poder separar lo que sucede en el tiempo de lo que sucede en las coordenadas espaciales. Por ejemplo, para que te des una idea de esto, y un ejemplo bastante sencillo sería: yo me puedo mantener moviéndome en el espacio, es decir, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Pero también siempre me voy a estar moviendo en el tiempo. Para esto, pues simplemente observa cómo va pasando el tiempo en el cronómetro que tenemos en este video y yo me sigo moviendo. E incluso, aunque intentara no moverme, como en este caso, que no me mueva hacia ninguna dirección, siempre me estoy moviendo en el tiempo. ¿Te das cuenta entonces de cómo construimos esta idea? Siempre vamos a estar hablando entonces de ese espacio que ahora decimos que son 4 dimensiones, porque en relatividad el tiempo cuenta incluso como una dimensión. Ahora bien, luego de que los efectos de la gravedad se modelan mediante cuánta masa puede llegar a tener un objeto y curvar ese espacio-tiempo, en relatividad general, si necesitamos describir nosotros en dónde se encuentra un observador, un objeto o lo que sea de nuestro interés, debemos de describir ese punto, esos eventos que son generalmente llamados, en una variedad del espacio y el tiempo.
Por decirlo de alguna forma, y como hemos estado acostumbrados siempre, le podríamos asignar un sistema de coordenadas a esa posición. Solamente que esas coordenadas tendrían que estar, insisto, en las 4 dimensiones. 3 de espacio y 1 de tiempo. Tendríamos que asignar esos vectores y trabajar sobre ellos, sobre todos ellos, para determinar una distancia, para determinar el cambio del tiempo, para determinar el cambio de cualquier objeto. Tendríamos que tomar ello. Ahora bien, aquí es la primera cosa en donde salimos del mundo que nosotros conocemos, de las teorías clásicas que nosotros conocemos, y nos vamos a introducir en conceptos relativistas. Pues si bien en el ejemplo que no todo mundo conocemos de cómo podríamos determinar la distancia entre 2 puntos en un sistema coordenado, podría ser a través del teorema de Pitágoras. Podríamos incluso llegar a calcularlo de otras formas, la distancia de un punto hacia uno de los ejes, etc. Lo que sucede realmente es que ahí estamos trabajando con una geometría totalmente plana. Y aunque estuviéramos en las 3 dimensiones, estamos trabajando en una geometría que llamamos euclidiana, que es en donde nosotros estamos acostumbrados a vivir. Es decir, que nada es posible que se pueda llegar a curvar. Absolutamente nada es posible que se pueda llegar a curvar. Sigue siendo plano en todas sus dimensiones. Ahora bien, lo que sucede con la relatividad es que no necesariamente sucede eso. En relatividad, como estamos mencionando, puede que los objetos curvan el espacio, y entonces este espacio que era ya no es realmente plano. Puede ser así, puede ser de alguna otra forma, como si se acercara a un agujero negro, y la distancia que se puede determinar entre este punto y este punto no necesariamente va a responder entonces a que sea tan sencillo como aplicar un teorema de Pitágoras. Y de hecho, la forma en la que se pueden llegar a tener y a calcular distancias se suelen llamar métrica. Vamos a ver la siguiente imagen, en donde se nos demuestra un espacio-tiempo que se ha reducido, y podemos ver incluso cómo el curvar el espacio y el tiempo nos lleva a que los vectores que nosotros podríamos asignar, o esas posiciones que nosotros podíamos asignar a cada observador, están variando. Los vectores están variando. Esta es una idea fundamental y de donde nace todo como consecuencia de ello. Los vectores están variando a consecuencia de un espacio curvo. A consecuencia de un espacio curvo, nuestras mediciones van a ser diferentes para cada observador. Este es justamente el caso que vamos a estar trabajando, el hipotético caso de que alguien se pudiera acercar lo suficiente hacia un agujero negro. Hay matemáticas suficientes para pasar de los vectores que se han curvado hacia los vectores que no se han curvado. Y insisto, eso nosotros lo podemos definir como una métrica. La primera cosa que va a destacar mucho aquí es lo siguiente. Los agujeros negros, al ser extremadamente masivos, deforman excesivamente mucho el espacio y el tiempo. Para nuestra discusión sobre los agujeros negros, la geometría que se está curvando, como en el ejemplo de aquí, del espacio-tiempo cerca de un agujero negro esférico, es tal que los vectores base de la dirección del tiempo se acortan a medida que uno se acerca más hacia el agujero negro. Esos vectores se van haciendo cortitos, mientras más cerca estés de ese agujero. Para describir lo que está sucediendo allí, necesitaríamos hacer uso de una de las ecuaciones de Strausslin, en donde aparece nuestro primer concepto fundamental también, que es esta letra definida como RS. RS está definida como el radio de Strausslin, y es, para fines prácticos, la definición que se le da es la distancia que existe desde el centro del agujero negro, la singularidad, hacia el horizonte de eventos. Es decir, la distancia que, si tú estás afuera del horizonte de eventos, aún podrías llegar a escapar del agujero negro. Si sobrepasas esa barrera, ya no hay absolutamente nada que te pueda hacer que escapes. Y eso se debe a una consecuencia fundamental. Para poder escapar cualquier objeto, nosotros deberíamos de alcanzar algo que se denomina como velocidad de escape, que depende también de qué tanta influencia gravitatoria exista en el cuerpo de donde queremos escapar.
Por ejemplo, cuando se hacen los lanzamientos de cohetes aquí en la Tierra, nosotros sabemos que se debe de vencer una barrera de velocidad de escape para que efectivamente los cohetes salgan de la Tierra. De hecho, por eso los cohetes tienen tantos pero tantos motores y gastan tanto pero tanto combustible, porque pues alcanzar esas velocidades realmente no es sencillo. Por eso también, por ejemplo, los aviones no pueden escapar de la influencia gravitatoria de la Tierra y se mantienen siempre volando así pero alrededor de ella, porque por mucho que tengan un montón de motores no pueden vencer esa velocidad de escape. No están de hecho tampoco diseñados para vencer la velocidad de escape. Es por eso que la fuerza gravitatoria siempre mantiene a los aviones volando, pero volando alrededor de la Tierra. Particularmente afuera del horizonte de eventos, la velocidad de escape podría ser incluso todavía vencida por la luz, porque recordemos que uno de los fundamentos importantísimos de la relatividad es que la luz es la velocidad máxima. Pero una vez que se atraviesa el horizonte de eventos, ya ni siquiera la luz podría escapar. ¿Por qué? Porque la velocidad de escape debería de ser mayor a la velocidad de la luz, y hasta el día de hoy no conocemos comprobado que exista algo que supere la velocidad de la luz. Hay unas partículas teóricas que se llaman taquiones, en donde ya hicimos una cápsula que vamos a dejar el enlace por acá para que se pueda consultar, y ahí discutimos a detalle. Lo curioso del radio de Schnauzer es que únicamente depende de la constante gravitatoria universal de Newton, de la masa de ese agujero negro y de la velocidad de la luz. Ok, ahora esta cosa es bastante importante. A partir de eso y de haber visto nosotros esas ecuaciones de cómo los vectores que están definiendo al tiempo se pueden ver acortados, podemos verlo de una mucho mejor forma a través de una gráfica. Si presentamos esta gráfica y en esta gráfica estamos nosotros ploteando los vectores del tiempo contra la distancia a la que nosotros nos encontramos del radio, podemos ver que efectivamente mientras más nos estemos acercando hacia el horizonte de eventos, más cortos se van haciendo esos vectores. Y de hecho el comportamiento es bastante curioso, porque efectivamente mientras más cerca se van haciendo mucho muy chiquitos. De hecho, y hipotéticamente también es algo bien curioso, porque un observador externo, es decir, si nosotros nos posicionáramos desde fuera de un agujero negro y esperáramos ver que si alguien cruzó ese horizonte de eventos, no podríamos nunca, porque pues no nos llegaría la luz suficiente para verlo. Pero esta gráfica y esto que estamos comentando hasta ahorita, pues ¿qué sucede y qué implicaciones tiene? Bueno, dicho en cristiano, quiere decir que por el hecho de que los vectores de tiempo se estén acortando, en realidad implicaría lo mismo que para el tiempo que se esté acortando. Respecto al cambio entre las coordenadas y el tamaño de los vectores que se utilizan para describir el espacio y el tiempo, tienen un efecto en los valores medidos y esperados de esas mismas coordenadas. Como nosotros estamos cambiando, por decirlo de alguna forma muy general, el sistema de referencia y cómo se obtienen las mediciones de él cuando se acercan a un agujero negro, estamos viendo que esos vectores que determinan esa posición se ven afectados. Puedas las mediciones que se hagan sobre él se ven afectadas, incluso así viendo el tiempo se ve afectado. Y de hecho también se puede llegar a afectar las coordenadas espaciales, aunque de eso no nos vamos a ocupar el día de hoy. Nosotros observamos la geometría detrás de la dilatación del espacio y el tiempo. Podíamos considerar en un ejemplo bastante sencillo un objeto descrito por 4 vectores de desplazamiento en el espacio y el tiempo. 3 vectores van a ser los vectores espaciales y uno va a ser el vector del tiempo. Esto viene de las principales cosas a pegarnos cuando nosotros estamos considerando un espacio curvo, e incluso cuando nosotros estemos considerando que un objeto no se mueve. Tendríamos las siguientes sistema de coordenadas, en donde vemos que únicamente tenemos un valor, o podríamos encontrar un valor para la variable del tiempo. Para las dimensiones espaciales de hecho son 0. ¿Esto qué quiere decir? La primera conclusión importante es la siguiente: aunque tú te mantengas inerte, inmóvil,
siempre vas a estar moviéndote en el tiempo. En relatividad es algo que no podemos quitar y siempre vas a estar moviéndote en el tiempo. Ahora bien, si el espacio se curva en la teoría de la relatividad, ¿cómo podemos nosotros determinar la distancia entre dos puntos? Bueno, haciendo un poquito de matemáticas podríamos llegar a las ecuaciones. Las ecuaciones ya nos describen, por decirlo de alguna forma, un equivalente en un espacio que está curvado hacia el teorema de Pitágoras. Ahora bien, pues no te me preocupes, esas ecuaciones hay que verlas feo para que sientan feo y se puedan entender. De hecho, el haber hecho la gráfica de los vectores y ahora ir haciendo la deducción de las ecuaciones, o más bien la muestra de las ecuaciones, nos ayudan a dar una justificación también matemática a lo que nosotros acabamos de mencionar. Ahí viene lo interesante. De hecho, si observamos esta ecuación de aquí y nosotros acabamos de decir lo siguiente, que el valor de la distancia entre dos puntos tiene que ser constante. En esa ecuación vamos a identificar constantes. La distancia S entre dos puntos tiene que ser constante. La velocidad de la luz es una constante. Y hasta ahora lo que hemos visto es que los vectores de tiempo que están etiquetados como ET van haciéndose cada vez más pequeños. ¿Qué sucede entonces allí? Para que la ds sea constante, si ET va bajando, tendríamos que subir el tiempo para que se compense y entonces la ds siga constante. Nos está dando la respuesta también matemática a lo que acabamos nosotros de plantear. ¿Qué significa lo que acabamos de decir nosotros? Que si los vectores bajan, la variable del tiempo tiene que subir. Esencialmente, este término del tiempo que está marcado allí representa un desplazamiento en el tiempo en otros intervalos de tiempo. Este término se hace más grande cuanto más nos acercamos nosotros a un agujero negro. Eso significa que los intervalos de tiempo pasan más lentamente para nosotros si nos estuviésemos acercando hacia el agujero negro. Ese es en esencia el efecto de la dilatación del tiempo. Los intervalos de tiempo están siendo más grandes para nosotros. Es decir, como conclusión entonces, lo que podría ser un intervalo de un segundo para mí acercándome no va a ser el intervalo de un segundo de alguien que no se ha acercado. Esa diferencia entre las medidas del tiempo lo llamamos dilatación del tiempo. Nos vamos a quedar con ese concepto porque también es fundamental en lo que estamos nosotros diciendo. Ahora podríamos llevar todo esto a lo siguiente paso. Podríamos llegar a tal objeto de decir que podemos llegar a detener el tiempo en un agujero negro. Es decir, ya muy cercano hacia el agujero, ¿puede realmente detenerse el tiempo? ¿Quedarnos allí indefinidamente y que el tiempo nos pase? A la medida que nosotros nos acercamos cada vez más, el paso del tiempo también se ralentiza cada vez más. Entonces, llegamos a algún momento en el que el tiempo se detenga. El tiempo, de hecho, teóricamente se detiene en el horizonte de sucesos, pero solo como lo ve alguien fuera del agujero negro. Esto se debe a que cualquier señal física se desplazaría infinitamente hacia el rojo en el horizonte de sucesos, pero lo que nunca llegará al observador externo. Sin embargo, si se cayera dentro del agujero negro, el tiempo no se detendría. Y esto tiene que ver con algo importante. Como nosotros hemos dicho, entonces si se está dilatando el tiempo que está sucediendo para quien se acerque a un agujero negro no va a ser el mismo valor de tiempo para quien no se ha acercado y únicamente lo observa desde lo lejos. Ahí tenemos que hacer una definición importante, algo que llamamos tiempo coordinado y tiempo propio. Ahora bien, de hecho se pueden deducir ecuaciones matemáticas para modelar el tiempo propio y el tiempo coordinado. Lo vamos a expresar como t y el tiempo propio como tau. Estos pueden quedar de hecho en función de la distancia. Y ahora bien, dentro de esas ecuaciones, por muy raras que se vean, ahí también está incluido el radio de Schnauzer, que acabamos de definir nosotros hace rato. Para esos efectos de la dilatación del tiempo hay que tener en cuenta que son válidos para observadores estacionarios. De estas ecuaciones podríamos nosotros deducir también lo siguiente. ¿Qué pasa mientras más nos estemos acercando al radio de Schnauzer?
al horizonte de eventos. Debido al término del logaritmo que se encuentra allí, podríamos decir que de hecho el tiempo coordenado se va hasta el infinito. Es decir, la rentalización del tiempo se va hasta el infinito. La implicación física que esto llega a tener es que que nosotros lleguemos a observar algo necesita llegar necesariamente un tipo de luz hacia nosotros para poderlo registrar, ya sea en algún experimento o en nuestros ojitos. La parte fundamental de cómo medimos el tiempo entonces está en la velocidad de la luz. ¿Qué sucede cercano a un agujero negro con la velocidad de la luz? Lo que está sucediendo es que esa ralentización de la que estamos hablando es como si sucediera lo siguiente. Cerca del agujero negro podríamos decir nosotros de una forma bastante intuitiva que la misma gravedad está haciendo que la luz se sienta atraída hacia ese agujero negro. Lo estamos diciendo de una forma simplificada. Está deformando tanto el trayecto que tendría que seguir esa luz para salir de ahí, que digámoslo, es como si la estuviera tirando esa luz, es como si estuviera negándose a que esa luz empiece a salir de ahí antes de llegar al horizonte de sucesos. En un observador que está lejano, lo que realmente vería es la ilusión de que esa luz está llegando cada vez más lenta. Hay un desplazamiento entre señales, entre lo que observa quien está cercano al agujero negro y el que observa el que está lejano y únicamente está observando todo. Esa ralentización se debe una vez más a la curvatura del espacio y del tiempo y de cómo se ve afectada la trayectoria de la luz. De hecho, este fenómeno que acabamos nosotros de mencionar es conocido como un corrimiento hacia el rojo de las señales. Ese corrimiento hacia el rojo es el que nos ha dicho que el universo se mueve, que el universo se expande, que las cosas cada vez están más lejos. Una pregunta interesante que nos podemos hacer es que, ok, si el propio observador que está cerca del agujero negro realmente no ve que su propio tiempo pasa más lento, pero el observador lejano sí puede observar que el tiempo de quien está cercano hacia el agujero negro pasa más lento, ¿cuál de ellos tiene razón? Entonces, es que existe un tiempo definido para cada uno, o más bien el tiempo es universal, y qué pedo, ¿no? Pues más bien, para cada uno de ellos, ambos tienen razón. La respuesta es que ambos tienen razón. La pregunta no es cuál es más correcta que la otra. Toda premisa detrás de esta pregunta realmente no tendría como mucho sentido. Es decir, de manera relativista, ninguno de ellos es más correcto, pero de manera general no podríamos decir cuánto tiempo ha pasado universalmente, porque una de las máximas también de la teoría de la relatividad es que todos los marcos de referencia son equivalentes entre ellos, y para esto empezamos nosotros también a mencionar la parte matemática en el inicio, cuando hablábamos de que dos puntos pueden tener distintos marcos de referencia y que podíamos pasar de estas coordenadas a estas coordenadas a través de una métrica. Eso es lo que plantea la relatividad. Simple y sencillamente habría que encontrar su métrica, su forma de pasar de estas coordenadas a estas coordenadas. Para fines prácticos, también cuánto se esté dilatando entonces el tiempo depende de varios factores. Para el ejemplo que estamos viendo, que es el más sencillo nosotros, de un agujero negro que no se mueve, no rota y no tiene carga eléctrica, se puede deducir la siguiente ecuación de dilatación del espacio y el tiempo, en donde nuevamente depende del radio de Schnauzer y del radio del que nosotros nos estemos acercando al radio de Schnauzer. Ahora bien, si nosotros observamos una tabla ya precalculada con los valores, nos podemos dar justamente esa información. Si nos encontramos a 10 veces la distancia del radio de Schnauzer, para lo que nosotros sucede en un día, para un observador en la Tierra, sucedería en un poquito menos. Ahora bien, mientras más nos vamos acercando en el radio de Schnauzer, más estamos nosotros dilatando el tiempo. Va a estar sucediendo muy poco tiempo con nosotros, mientras que para un observador de la Tierra está pasando un montonal, pero un montonal de tiempo. Por eso se ha llegado a pensar y a afirmar la idea teórica de que nos podríamos llegar a acercar tanto al horizonte de un agujero negro, si eso fuera posible, sin que nos tragara, y regresar después hacia la Tierra y haber hecho un
hipotético viaje en el futuro, porque nosotros no habría evidencia de que hubiese pasado tanto tiempo, pero llegaríamos a un momento en la Tierra en donde sí observaríamos que ha pasado muchísimo tiempo, y mientras nosotros pudiésemos conservar nuestra juventud, pues ya hubiéramos visto la siguiente época quizá de la humanidad. En el caso hipotético de agujeros negros que se encuentran rotando, que tienen carga eléctrica, o que incluso el observador mismo no se encuentra inerte y se encuentra rotando respecto al agujero negro, las ecuaciones sí se empiezan a complicar un poquito más. Se puede definir una forma general para el factor de dilatación del tiempo, que es esta ecuación de aquí, en donde sí ya vemos que se empieza a complicar un poquito la cosa. Tiene que ver un poquito ya con cálculo tensorial, con cálculo vectorial, etcétera. Nosotros únicamente vamos a mostrar estas ecuaciones ya como ejemplo, y para ir afirmando y reafirmando todas las ideas, llegamos a la conclusión siguiente. ¿Se puede dilatar el espacio y el tiempo? Por supuesto que sí. ¿Se pueden llegar a cortar las mediciones del tiempo cerca de un agujero negro? Por supuesto que sí. ¿A qué se debe esto? Es debido a la influencia de la deformación del espacio y el tiempo, de la geometría que está sucediendo allí. Y de hecho, pues por eso volvemos a insistir, la máxima de relatividad, por eso es la máxima de relatividad. Lo que te sucede a ti no necesariamente le puede estar sucediendo a todo lo demás que puede estar cercano a planetas, a galaxias, a agujeros negros, que son sistemas bastante masivos. Aunque siempre existe la forma de ir de un sistema de referencia hacia el otro, de un sistema de coordenadas hacia el otro. La pregunta para terminar de discutir todo esto es si realmente tú envejecerías más lentamente cerca de un agujero negro si pudieses utilizar el agujero negro como una máquina del tiempo para poder tú envejecer cada vez menos. Los agujeros negros efectivamente afectan el ritmo del tiempo. ¿Tiene sentido pensar que afectaría la forma en que envejece alguien cerca de un agujero negro? La pregunta entonces, ¿envejecerías más lento o más rápido cerca de un agujero negro? En resumen, cerquita el del agujero se envejecería más lentamente de que si se está lejos. Esto se debe a que el paso del tiempo se ralentiza debido al campo gravitacional extremadamente fuerte que se siente cerca del agujero negro, y por lo tanto cualquier proceso de envejecimiento físico también ocurriría más lentamente. El punto clave aquí es que una persona cerca de un agujero negro no notará la diferencia en su propio proceso de envejecimiento, pero otro observador lejano sí lo notaría. Es la diferencia en el paso del tiempo lo que realmente importa al comparar quién envejece más rápido o quién envejece más lento. Pues como dijimos nosotros, no es que realmente exista una diferencia entre marcos de referencia, sino existe tampoco como una variable de tiempo universal. En el lenguaje de relatividad general es la diferencia en el tiempo adecuado, el tiempo medido por el observador cerca del agujero negro, y el tiempo coordinado, el tiempo medido por algún observador lejano, lo que determina quién envejece y a qué ritmo, comparado con alguien. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Si se deseara ampliar algo, háganmelo saber en comentarios, y como siempre podemos llegar a tener un debate. Si se quieren enterar de las referencias, se las dejo todas en la descripción, y nos vemos en una siguiente. Recuerden que la máxima relatividad es que todo es relativo hacia algo. Lo que sucede a ti no necesariamente tiene que estar sucediendo a alguien más.